la Pascua cristiana pues tiene su origen en la Pascua judía, pero la centralidad de la celebración es diferente en cada caso, digamos en lo que es la Pascua judía y la Pascua cristiana, aunque ambas están muy relacionadas. Tal vez para explicarlo mejor, lo que quiero decir es que la Pascua judía conmemora un hecho particular que es la liberación de la esclavitud del pueblo en Egipto. Recordemos que el pueblo judío estuvo esclavizado por Egipto por cerca o más de 400 años. En cuanto a la Pascua cristiana, pues tiene un matiz diferente que vamos a verlo en el transcurso de este estudio. Recordemos, para contextualizar un poco, que Jesús murió precisamente en esos días en que se celebraba la Pascua judía. Y por eso es que los cristianos en la actualidad celebramos la muerte y resurrección en estas fechas de la Pascua judía, pero eso sí, dándole otro sentido, dándole un pleno sentido a lo que es la resurrección. ¿Y por qué esto? Porque la resurrección nos da esa referencia de lo que es el paso de la muerte a la vida. Entonces, ¿qué podemos decir de la Pascua judía? Podemos decir que es una celebración cuyo nombre, que en hebreo es algo así como Pesaj, significa pasar por alto, significa dispensar, tiene que ver con preservar, con mostrar misericordia. En Éxodo 12 del 1 al 28, que no lo vamos a leer, pero sí sería bueno tal vez que ustedes lo anoten por ahí para en algún momento complementen este estudio. En Éxodo 12 del 1 al 28 se describe todo lo que es el proceso de la instauración de la Pascua. Ahora, ¿quién instituyó la Pascua? Bueno, la instituyó Moisés, pero por orden de Dios. ¿Y cómo era esa aplicación de la Pascua? Bueno, tenemos que decir que Jehová anuncia a Moisés. Recordemos que Jehová envió a Egipto varias plagas, ¿verdad? Y la última fue la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto. Entonces, Jehová anuncia a Moisés esta nueva plaga sobre Egipto que mataría, como dije, a los primogénitos de ese pueblo egipcio. De manera que, por otro lado, manda a todas las familias hebreas a, a matar un corderito o un cabrito sin defecto y a inmolarlo y a comerlo y utilizar esa sangre de ese cordero para marcar los dinteles de las puertas de de las casas de los hebreos, de los israelitas, para que de este modo el Señor, al pasar por estas casas, pasara de largo, como, como el significado que tiene Pesaj, ¿verdad? Que significa pasar por alto, pasar de lejos en este caso, para que las familias israelitas no sufrieran la muerte de sus primogénitos y el castigo solo cayera sobre las familias egipcias. Entonces, este día se vuelve muy especial. Vamos a leer Éxodo 12, 14 para que veamos lo especial que es esta fecha para, para los israelitas. Éxodo 12:14 Ajá, dice, y este día os será en memoria
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vean qué importante, ¿verdad? Porque es una celebración perpetua para nunca olvidar. Entonces, a partir de esa primera Pascua, conmemorando la liberación de los israelitas de la dominación egipcia, la Pascua se va a convertir para los judíos en una celebración ya tradicional, perpetua, ¿verdad? Como decía la lectura. Entonces, este nombre de Pesaj o Pasaj alude a eso, precisamente, a que Jehová pasa sin herir con sus plagas delante de las casas que están marcadas con la sangre de ese cordero inmolado. En cuanto a la reflexión judía, la Pascua con el memorial que se mantiene en la actualidad va a evocar la intervención redentora por la que Dios ha salvado a su pueblo. Entonces, en cuanto al significado de la celebración pascual judía, donde Dios salva a su pueblo, vemos claramente una anticipación de la figura del Salvador, de la figura del Mesías que viene a salvar a los hombres de, ahora sí, de la esclavitud del pecado, ya no de la esclavitud física, ¿verdad? Que vivieron en Egipto, y va a venir a reconstruir a su pueblo, instaurando el verdadero pueblo de Dios, bueno, el pueblo de Dios, la extensión, digamos, de lo que es el pueblo de Dios. La Pascua judía como celebración que se mantiene, se celebra, se celebra en la puesta del sol de cada 14 del mes de Nisan, que bueno, que según entiendo correspondería como al mes de abril o entre marzo y abril. Esta celebración tiene muchísima importancia para, para los judíos. ¿Y cómo se celebra esta Pascua judía? Bueno, como dijimos, cada familia aparta un corderito, eso sí, que sea sin defecto, menor de un año, debe ser inmolado y su carne debe ser asada y comida acompañada de especias amargas, de hierbas amargas y de pan sin levadura. Es muy bonita esta celebración porque el padre de familia preside esta celebración y los niños especialmente van a estar muy atentos al relato que va a hacer el padre de familia, eh, recordando todas los portentos, las obras maravillosas que hizo el Señor con su pueblo desde la salida de Egipto. Los niños tienen una participación importante y ellos van a lanzar al padre una pregunta, van a formular al padre una pregunta que es algo así como: ¿por qué esta noche es diferente de las demás? Entonces, esta pregunta da pie para que el padre dé una respuesta muy explicativa, recordando el éxodo y recordando la intervención amorosa y todopoderosa de Dios al libertar a su pueblo. Vamos a leer Éxodo 12, 26, 27 para entender un poco esta parte que es muy explicativa. Éxodo 12, 26, 27. Dice así, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Exactamente. Bueno, aquí queda muy claro, ¿verdad? Esa participación que tienen los niños y la responsabilidad del padre de, de recordar. Para los judíos, recordar es sumamente importante, es muy característico de ellos. A ellos les gusta mucho recordar porque tiene que ver mucho con la intervención de Dios a través de los siglos. Esta tradición que se instauró, como dice la palabra, a perpetuidad, quedó para quedarse. Incluso en Josué vamos a ver que ya que se menciona esta celebración. Vamos a ver en Josué 5:10 lo que dice. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ajá. Ahora, después de haber visto brevemente todo esto que tiene que ver con la Pascua judía, vamos a entrar a lo que yo digo que es una Pascua muy especial y es a partir de lo que podemos ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se mencionan varias Pascuas a las que Jesús asistió. Una de ellas es Juan 2:13, para ver qué nos dice Juan 2:13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Exactamente, ahí vemos una de las veces en que Jesús participa de esta Pascua. Pero hay una Pascua muy, muy especial y que es la última que celebra Jesús estando en esta tierra. Y esa Pascua se va a celebrar en lo que se conoce, en lo que la Biblia nos menciona como el aposento alto. Ahí tiene lugar esta maravillosa Pascua. Y digo yo maravillosa porque es un momento sumamente especial de íntima comunión del Señor Jesús con sus más allegados, con sus apóstoles. Y esto se da precisamente la víspera de la muerte de Jesús. Es bonito, ahora no lo vamos a leer porque es bastante extenso, pero sí para complementar todo esto es interesante leer el capítulo 13 de Juan. Ahí se nos habla, se nos menciona varios aspectos de lo que sucedió esa noche. Por ejemplo, el lavamiento de los pies por parte de Jesús a sus apóstoles, el anuncio de la traición de Judas. Ahí el Señor da un nuevo mandamiento y también ahí anuncia la negación de Pedro. Es interesante también ver que los cuatro evangelios consignan la nueva Pascua, que es ni más ni menos que la institución de la Cena del Señor. Pero, ¿cómo pasamos de la Pascua judía a la Pascua cristiana? Bueno, sencillamente la Pascua cristiana se materializa en el Nuevo Testamento y vamos a verlo con cita bíblica. Este hecho de que la Pascua cristiana se materializa en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar y quiero que lo leamos en Primera de Corintios 5:7. Dice así, 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ven, entonces ahora nuestra Pascua es Cristo, quien fue sacrificado por nosotros. Esta Pascua entonces se va a resumir en la obra salvadora de Cristo. La Pascua para los cristianos se va a convertir en la celebración de ¿qué? De la muerte y de la resurrección del Salvador. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo va a reunir todas las condiciones del del Cordero de la Pascua, porque
precisamente Él es el Cordero de Dios. Leamos Juan, vayamos a Juan 1:29. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en realidad se resume esta, por decirlo así, esta nueva Pascua. La Pascua, entonces, como decía anteriormente, se materializa en Cristo a través de un nuevo pacto, a través del nuevo pacto. Y vamos a leer Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice así. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien. Bueno, en el Antiguo Testamento la Pascua es una celebración que mira al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué mira al pasado? Porque se refiere a o se centra en la liberación de la esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel. El propósito de esta primera Pascua es que el pueblo recuerde año con año los detalles de esta obra salvadora que había realizado Dios a favor de su pueblo. En la Pascua, como vimos, Dios no perdonó a los primogénitos de Egipto, pero sin embargo pasó por alto los hogares de los israelitas en cuyos dinteles estaba marcada la sangre de un cordero sin defecto. Ellos, los israelitas, obedecieron con fe a esta ordenanza y no fueron víctimas de esta plaga. Ahora, ¿por qué el énfasis en recordar constantemente la Pascua? Bueno, son varias las razones. Entre ellas, tenemos que celebrar la Pascua motivaba mucho al pueblo a recordar continuamente de los hechos poderosos de Dios a su favor. Y esto, el hecho de recordar estos hechos maravillosos, los comprometía, por decirlo así, a guardar fidelidad para con Dios. Otro de los aspectos importantes es que en el Antiguo Testamento el olvido del pueblo de Dios, el olvido del pueblo de Dios, de la persona de Dios, siempre está íntimamente ligado a la idolatría. El capítulo 4 de Deuteronomio, por ejemplo, aclara ese hecho, narra toda la desobediencia en que cayó Israel. Vamos a leer Deuteronomio 4:31. Dice Deuteronomio 4:31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ajá, vean que el Señor no se olvida de su pacto, ¿verdad? Como leía Eugenia en esta cita. Pero cuando el pueblo olvida las obras de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que inevitablemente se vuelve a la idolatría. Y eso, tenemos múltiples referencias de eso en la Biblia, ¿verdad? Y cómo constantemente, cuando se alejaban del Señor, caían en la idolatría. Y le voy a pedir a Eugenia que lea Deuteronomio 4:9. Dice así, Deuteronomio 4:9. Dice de la siguiente forma. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Vean qué importante, ¿verdad? No olvidarse nunca, como dice la palabra, que no nos olvidemos de sus favores, de sus beneficios. Esto se nos enfatiza mucho en la Biblia, no olvidarnos del Señor, porque trae serias consecuencias. Ahora, David, si puedes leer Segunda de Reyes 17, 38, 39. Claro, dice así, Segunda de Reyes 17, del 38 al 39. Ajá. Dice, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Ahora, tenemos que decir que al instituir el memorial de la Pascua, Dios lo que estaba haciendo era proveyendo un medio de gracia que ayudaría al pueblo a perseverar en la fe y a perseverar en la obediencia al pacto, al recordar constantemente la obra redentora de Dios. David, si pudiera leer entonces Deuteronomio 16 del 1 al 3. Dice así, Deuteronomio 16, del 1 al 3. Ajá. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Otra de las razones de por qué este énfasis en recordar constantemente la Pascua es que así como de la misma forma que olvidar nos lleva a apostatar o, o nos lleva a la idolatría, del mismo modo recordar nos lleva a agradecer y nos lleva a la adoración. También digamos que esencialmente la Pascua es una celebración de la obra de amor y de misericordia de Dios para con su pueblo. En la Pascua, como vimos, pasó por alto la imperfección y los pecados en base al sacrificio de un cordero. Y ahora, digamos, ¿qué podemos decir en cuanto a la Pascua en el Nuevo Testamento? Bueno, ya hemos mencionado algunas cosas, pero es bueno saber que los pasajes asociados a la Pascua en el Nuevo Testamento se encuentran en los 4 evangelios. Eso quiere decir que Mateo, Lucas, Marcos y Juan, todos mencionan, y no solo mencionan, sino que dan detalles de la Pascua. Podemos decir también que la Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida por el Señor. ¿Por qué fue celebrada? Porque, como vimos en una de las lecturas, bueno, Jesús participó en varias de las Pascuas judías y, y celebró la Pascua precisamente la víspera de su muerte. ¿Y por qué decimos que fue consumada? Porque la consumó al convertirse él en ese cordero sin mancha, porque él es el Cordero de Dios. Y en cuanto a que la Pascua fue redefinida por el Señor, eso es así por cuanto con la última cena, él convirtió esta celebración de la Pascua en el punto de partida de la institución de algo que es muy importante para todos nosotros en nuestras congregaciones, que es la cena del Señor
y la inauguración del nuevo pacto. Ahora tal vez sería bueno que leyéramos Lucas 22 del 14 al 20. Dice así, Lucas 22, del 14 al 20. Ajá. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta lectura es muy bonita porque resalta aspectos muy importantes. Una de las cosas más bonitas es que destaca un profundo deseo de intimidad de Jesús, pero estoy teniendo problemas con la cámara. Decía que destaca porque expresa un deseo de intimidad de Jesús con los suyos, con los más cercanos. Jesús les había predicado prácticamente a todo el pueblo, pero ahora Jesús quería estar con sus más allegados, con los más cercanos. Y ahora él quería celebrar la Pascua con ellos solamente. Y esto refleja el anhelo profundo de Dios, ya viéndolo desde la perspectiva del Padre, refleja un anhelo profundo de Dios de entrar en comunión con sus hijos, con su pueblo. Eso es precisamente lo que quiere Dios con nosotros. Es un momento de gozo, digámoslo así, expectante, porque vamos a estar esperando ese momento y es una esperanza real en la redención futura. Otro de los aspectos que se resaltan aquí es que cuando el reino de Dios sea plenamente establecido, pues en ese momento celebraremos la cena en la presencia del Señor y de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que para efectos prácticos de nuestra vida cristiana, podemos decir que tenemos una esperanza muy bien fundamentada. Estamos esperando ese momento de la redención futura. Entonces, cuando el reino de Dios sea plenamente establecido, en ese momento celebraremos la cena con la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, qué bonito esto, porque vemos que Dios anhela la comunión gloriosa y de su pueblo y nos desea mostrar su presencia en toda su magnitud. Como decía anteriormente, estamos ahora ante una ceremonia modificada y ante un nuevo significado de la Pascua. Ahora damos gracias por el Cordero sacrificado. Perdón, más bien ahora la centralidad no está en ese Cordero que sacrificaba a Israel cuando fue liberado de Egipto, sino que ahora va a estar centrado en el Salvador, porque Él es el Cordero de Dios. Su cuerpo y su sangre nos expresan el nuevo pacto.
Él nos otorga redención eterna a todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, podemos decir que la última cena se convirtió en la primera Santa Cena. La última cena de Jesús viene ahora a tener un gran significado para nosotros porque se convierte en la cena del Señor, el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto, su cuerpo y su sangre. Entonces, esta cena ya no va a apuntar más al pasado, ya no va a tener, ya no va a estar referida a la libertad de la esclavitud física, sino que ahora la Santa Cena se proyecta al sacrificio del Cordero de Dios, que, como sabemos, entregó su vida por nosotros para darnos vida eterna y para redimirnos. ¿Para redimirnos de qué? De la esclavitud del pecado y para siempre, ¿verdad? Actualmente ahora tenemos nuevos elementos memoriales. Ahora ya no se trata del cordero, ahora tenemos la copa y el pan. Esos son los elementos memoriales. Por eso es que en la cena del Señor, pues ya no necesitamos sacrificar un cordero ni necesitamos derramar sangre, porque nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella última Pascua de Jesús en la tierra. Y una vez y para siempre. Y así Dios salvación eterna para su pueblo escogido. Entonces, con relación a esto, vamos a leer 1 Corintios 5, 7b. 7b. Dice así, 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa es la parte más interesante, ¿verdad? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Entonces, al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, nosotros hoy también celebramos con gran gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. La cena del Señor hoy nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro de la consumación del reino de Dios. Al comer el pan y beber la copa, esperamos con plena certeza el día en que el reino de Dios sea establecido por completo. Entonces, como yo decía al principio, se trata de una recordación muy significativa. Al participar de la Cena del Señor, regresamos a aquel día donde el amor perfecto de Dios por nosotros se desplegó en la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. Y por última lectura tenemos 1 Corintios 11, 26, que es con la que quiero que cerremos. Dice así, 1 Corintios 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ajá. Bueno, hermanos, entonces este ha sido el estudio así muy breve, a grandes rasgos, de lo que es la Pascua, de su significado y de la importancia, y de cómo pasamos de una Pascua que celebraba la liberación del pueblo de Israel de la opresión egipcia a la celebración de la liberación de la esclavitud del pecado. Entonces, si tienen algún comentario. Muy importante, don Carlos, hacer esa diferencia entre lo que es la Pascua judía
y la Pascua cristiana, ¿verdad? Qué importante. Y también cómo se ha llenado el comercio, se ha aprovechado, ¿verdad? Porque cuando se menciona Pascua, lo que uno ve en el comercio son huevos de chocolate y conejos y otro tipo de, yo qué sé, de elementos, como esos que está proyectando David. Y nada tiene que ver, qué confusión, ¿verdad? Porque quién sabe los chiquitos de hoy qué pensarán, no tienen claro eso. Y pues la comunidad cristiana también, qué importante es refrescar en los conceptos. Que Pascua significa pasar por encima y que trataba básicamente como de una fiesta de independencia, ¿verdad? Un recordatorio. Y cuando Jesús instituyó esta cena con sus discípulos, esa fiesta ya tenía un montón de años de estarse celebrando, ¿verdad? Más de 1000 años, 1500 años o algo así. Y cómo cambió, ¿verdad? Todos los años que pasaron para ya instituirse el nuevo pacto, el Cordero oficial que es nuestro Señor Jesús. Y luego el significado de la palabra Pascua también, que es pasar por encima. Muy bueno, muchas gracias. Sí, realmente con eso que usted mencionaba al principio, de verdad que es muy triste ver cómo prácticamente todas las celebraciones de orden espiritual, cómo las utiliza el comercio, ¿verdad? Para hacer como decimos, para hacer su agosto. Y es una lástima cómo tratan de denigrar fechas tan significativas como esta, por ejemplo. Y don Carlos, otra cosa que a mí me gustó mucho es ese último o el antepenúltimo versículo, 1 Corintios 5:7, pero la última parte, que dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, nuestra Pascua de los cristianos, ¿verdad? La Pascua de los judíos es un cordero, la nuestra es Cristo, ¿verdad? Qué importante eso, ¿verdad? Ese énfasis en nuestra Pascua. De verdad que por eso es que yo decía que que esta Pascua es verdaderamente significativa. Tal vez a veces lo vemos muy livianamente y yo me ponía a pensar que a veces cuando celebramos la Cena del Señor, en algún momento tal vez lo hacemos muy mecánicamente, pero cómo realmente nuestro corazón y nuestra mente tiene que estar centrada en ese momento en todo lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también pensaba en la película de la Pasión, que definitivamente es la más aproximada a la realidad que se vivió en el Calvario, ¿verdad? Porque yo leía cómo verdaderamente el Señor quedó desfigurado, tanto así que parecía, dice la palabra, una sola llaga, o sea, causaba repugnancia, entonces la gente incluso volvía el rostro porque no quería ver eso. Entonces, ¿cómo en estos momentos, cuando celebramos la Cena del Señor, tenemos que estar recordando, como hacen los judíos, recordando este hecho tan especial, tan significativo? Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Y si no, pues para cerrar con un salmo que yo quiero que compartamos. Bueno, este salmo es el 125 y tiene, ahora que estaba buscando, tiene bastante relación con este estudio que hemos hecho, porque es la